A 2 años de mandato, el gobernador Julio Menchaca rindió su informe de gobierno el pasado viernes ante miles de asistentes, donde se dieron a conocer cifras y porcentajes como parte de los logros alcanzados. El camino de la transformación continúa trazándose y haciendo historia en apenas un tercio del tiempo que comprenderá su administración. ¿Se están cumpliendo realmente los objetivos? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son las fortalezas y lo que ha marcado la diferencia en estos 24 meses? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Los saludamos como siempre con gusto. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Sobre la Mesa. Estamos ya preparadísimos con este especial en torno al segundo informe de gobierno del mandatario Julio Menchaca Salazar. Así que acompáñenos porque iniciamos agradeciendo la compañía de nuestros invitados especiales en esta ocasión. Iniciando con quien se encuentra a mi costado derecho, Georgina Obregón. Ella es directora de Síntesis Hidalgo y siempre es un gusto recibirte para escuchar lo que tienes que compartirnos. Geo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy contenta con mis compañeros de hace muchos años. Muchísimas gracias, qué gusto que nos acompañes. También dándole la bienvenida a Leonardo Herrera, conductor, periodista, corresponsal de TV Azteca Hidalgo, con quien siempre es un gusto y un honor compartir esta mesa. Leo, bienvenido. Gracias, un placer. Geo, Miguel y mi amigo Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarlos. Un honor para mí que ya nos acompañes, Leo, así como Jorge Ávila, director editorial de Criterio Hidalgo. Siempre interesante también escuchar tus opiniones. Jorge, bienvenido y bueno, pues estamos ya preparados para esta hora de opiniones. Muchas gracias por volverme a invitar y un saludo a la mesa, son grandes periodistas. Igualmente, muchas gracias, gracias Jorge. De este lado, Miguel Serna, periodista, conductor, comunicador con décadas de experiencia en el medio. Qué gusto tenerte por acá, como siempre, Miguel. Al contrario, gracias, pero sobre todo a ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora. Muy gentiles. Bueno, pues bienvenidos sean todos y vámonos sin más entonces con este especial que ya lo comentábamos en torno al segundo informe del mandatario Julio Menchaca Salazar. Son muchos los puntos y las líneas que se han compartido incluso previo a este informe. Se están cumpliendo con las expectativas. Mencionaba hace unos momentos en la introducción, estamos en un tercio apenas del tiempo que se tiene que cumplir de la administración, pero se está cumpliendo realmente con aquellas promesas de campaña, con las expectativas de la gente luego de que el mandatario pues hiciera historia al acabar con 93 años de hegemonía partidista. ¿Qué dicen ustedes que son los expertos también, incluso en temas políticos ya con esta experiencia? Iniciando contigo, Jorge, de este lado, pues para que nos des de entrada tu perspectiva general de este informe. Más allá del informe de los 2 primeros años de gobierno de Julio, creo que hay una forma distinta de gobernar, una forma distinta de llevar a cabo parte de las cuestiones y el quehacer del gobierno, pero también hay otras tantas que parecieran ser las mismas. Ahora que cambia las alcaldías y que hay un nuevo Congreso, digamos, ya con la mano del gobernador, que él es el, digamos, jefe político del partido hegemónico, podremos ver quizá si su plan de gobierno o su forma de gobernar ya termina de ser como su forma final de gobierno, ¿no? Hay muchos pendientes, yo creo son 2 años apenas, había muchas cosas que la gente demandaba y que la gente demanda y que seguramente no se podrán resolver solamente en 2 años, como también veo una continuidad en algunas cuestiones que se venían haciendo bien, y eso que creo que también es bueno, ¿no? El no tirar a la basura todo lo que venía de atrás solamente porque no era mío, porque no era de mi partido, pero creo que han sido 2 años en los que ha habido un reacomodo más allá de la forma de gobierno también de la política en el Estado, y se consolida con la última elección y se consolida con pues la votación de la gente, y que ahora veremos ya consumado después de que tomaran posesión los alcaldes y el actual Congreso local, ¿no? Y si regresamos el tiempo a poco más de 2 años, recordando pues este contexto de la elección en el que se hiciera historia en el Estado al momento de
quedar ya a Julio Menchaca como mandatario. Recordamos que los ciudadanos pues tenían muchas expectativas, sobre todo en temas anticorrupción, en temas de rezago que se han dado prioridad en esta actual administración. Leo Herrera, ¿qué nos dices respecto a estos temas? ¿Se están cumpliendo con esas expectativas que por algo la gente votó? Mira, yo creo que había mucha expectativa de la ciudadanía por tener un gobierno diferente, de un partido diferente, y llegó esta alternativa, y entonces, bueno, pues se levantaron ánimos desbordados en varios municipios. Creo yo que es muy corto el tiempo para establecer lo que dice Jorge en esta parte de haber alcanzado una transformación total, ¿no? Creo que sí hay avances, hay una forma diferente, esta del acercamiento a través de las rutas de la transformación y de estas ferias que hace recorrido, le han permitido tener cercanía con diferentes sectores, aunque también en algunos casos me parece que se ha limitado el acceso a otros planteamientos al gobierno, ¿no? Yo sí creo que hay tareas pendientes en seguridad, hay tareas pendientes en salud, hay tareas pendientes en educación y hay tareas pendientes en el campo. Somos un estado que todavía tiene una alta dependencia por la divisa extranjera y no podemos celebrar que tengamos cada semestre un incremento de moneda extranjera llegando cuando es la mano de obra que se fue por falta de oportunidades. Justamente el gobierno hoy habla de nuevas inversiones, de nuevas empresas. Sí, hay nuevas inversiones, lo vimos incluso con un crecimiento que hubo de empleos en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ojo, pues esto también tiene que ver con las obras públicas que se están haciendo en diferentes lugares como Tula. Entonces, en un balance muy general, creo que sí se avanza en algunos temas, creo que sí se logra erradicar este punto del que tanto se hablaba de corrupción en algunas áreas. Hay que ser muy puntual porque decir, pues ya se eliminó la corrupción solo porque llegó un gobierno de un partido diferente es muy arriesgado, sobre todo porque todavía hay denuncias, todavía hay quejas y todavía hay señalamientos de que hay este tipo de prácticas en las que se incurren diferentes áreas. Pero si hay un avance, sí, claro, lo vemos y desde luego que es palpable y creo que estos 2 años le han permitido al gobernador, pues el primer año es como para todavía capitalizar el tema del bono electoral, pero este segundo ya es para consolidar su propio ejercicio y creo que esa parte de ir avanzando en la consolidación de su propia figura como gobernante y de su administración, le da para lanzar este reto que nosotros vimos al final de decir, nos vemos el próximo año para quien quiera en la revocación de mandato. Y eso, ojo, pues no había pasado, nunca es un tema inédito en la historia, y el que lanza el reto desde ahorita, a un año de anticipación, a propios y extraños, a troyanos, sino de decirles, nos vemos el próximo año, a quien no le guste cómo estén las cosas y quien no esté de acuerdo en la revocación de mandato, te habla de la fortaleza de un gobierno y de la confianza que ha adquirido en algunas áreas en las que sabe que ha avanzado, ¿no? Y mencionabas también este punto importante, el decir este tema o en torno a este tema de la revocación de mandato, que pues es el Estado que también está marcando una diferencia en este sentido. Vamos a pasar con Geo y sin dejar de lado este tema, el de la revocación de mandato, Geo, que quisiera que sí siguiéramos comentando al respecto, porque habla también pues de esa seguridad que pudiera tener o no, tú qué nos dices, el actual gobierno de que se están haciendo bien las cosas. Yo creo que la seguridad que tenga el gobierno se manifestó el 2 de junio en las urnas, porque, bueno, vimos cómo Morena obtuvo la mayoría de todos los cargos que se estaban propuestos. Entonces, para mí, desde ahí empieza que la gente está conforme, independientemente de que también el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su responsabilidad en este sentido, ¿no? Pero también la gente votó por Morena, que está en Hidalgo, representada por el gobernador Julio Menchaca. Para mí esa es la primera prueba de aceptación a su gobierno.
pese a las diferencias que hubo con los candidatos del partido, que no estaban todos de acuerdo y que, bueno, hubo inconformidades de algunos que por ser fundadores, algunos pretendían un cargo por esa razón, ¿no? Bueno, las cosas se dieron como se dieron y la mayoría de los casos de las propuestas de Morena y Panal fueron aceptadas por la población. Para mí esa es la primera prueba, ¿no?, de aceptación que tiene el gobernador. Y dentro del informe de gobierno yo coincido con Leo respecto a los aspectos donde sí debería de hacerse una revisión en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Hay escuelas todavía que tienen algunos problemas. Claro, yo también acepto que fueron entregadas en malas condiciones y que el presupuesto no puede alcanzar para atender problemas añejos de mucho tiempo, ¿no? Pero son temas que están pendientes en la agenda. Ese, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante del informe de gobierno, independientemente de todos los programas que se han echado a andar, es la revocación de mandato, porque va a ser el primer, hasta donde yo tengo entendido, es el primer gobernador después del presidente AMLO que propone esta situación para que la gente lo califique, y no lo califique en los medios, y no lo califique en los mercados, y no lo califique como debe de ser, ¿no? O sea, con un voto a favor o con un voto en contra. Entonces, ese es un ejercicio, como dice Leonardo, que no todos se atreven a jugar, ¿no? O sea, yo no conozco todavía, no ha habido, que creo en la historia, el primero fue el presidente AMLO, ahora sigue el gobernador Menchaca, y ese es pues una propuesta de que él está seguro en lo que está haciendo y de que no tiene temor de que ese ejercicio democrático lo saque de la jugada. Otro aspecto que me parece importante de esta administración en estos momentos, bueno, pues es el combate al huachicol. De acuerdo con las cifras del gobierno estatal, pues ya pasó el estado de Hidalgo del primer sitio, del primer puesto de extracción de hidrocarburos de manera ilegal al sexto. Entonces, si eso sigue de manera permanente y se sigue disminuyendo este delito que se está llevando a cabo en el estado de Hidalgo y que colocó al estado de Hidalgo como la primera entidad en ese tipo de delito, pues ojalá que siga esta política para que no se distinga Hidalgo por el primer número en robo de combustible, sino por el primer número en educación o en deportistas que obtienen medallas, preseas, ¿no? No esto que no es nada honroso para nadie, ¿no? Y que si bien sí se habla de que está disminuyendo, pues el mismo mandatario lo ha dicho, ¿no? Tampoco es un orgullo el decir que pasamos del segundo lugar al quinto o al sexto, o sea, se seguirá trabajando y se seguirá buscando pues erradicar este delito. Retomando un poco el tema de la revocación de mandato y pasando contigo, querido Miguel, hablamos de pues una revocación para 2025, pero vamos a situar y a imaginarnos un poco ahora que nos encontramos en este segundo informe que la revocación pues se hiciera a finales de este año, ¿no? O una vez que se ha concluido con este segundo informe. Con el trabajo que se ha hecho, o que se ha venido haciendo en estos 2 años, ¿qué se podría vislumbrar en este sentido? ¿Qué se podría esperar? ¿Se han hecho bien las cosas hasta ahora, por lo menos en estos 2 años que arranca de alguna manera con la administración Julio Menchaca, que pudiera tener el voto a favor? Roma no se hizo en un día, Roma creo que fue creciendo poco a poco, y en el caso de nuestra entidad, siento que se han hecho las cosas estupendamente, Mara, amigos, y creo que la gente es la que tiene la última palabra. En este sentido, yo te puedo asegurar que recibió un Estado depauperado completamente, un Estado mal en lo que son finanzas, alguien que por error se equivoca y dice que
Hay un banco que la estafó por 800 y tantos millones de pesos. Vemos el combate que se tiene a la corrupción también. Creo que la gente lo que busca es eso, ¿no? Coincido con los muchachos, con Georgina, contigo, en el sentido de que hay muchas cosas por hacer, pero yo también vería la cuestión movilidad. En el caso, por decir concretamente, de Pachuca, la capital, el Tuzobús tiene ya prácticamente más de 9 años. Y la administración anterior no hizo absolutamente nada ¿sí? Si tú te das cuenta, cuando uno se sube, se trepa, aborda una de las unidades, lo ve uno, pues creo que cualquier sardina, cualquier lata de sardinas o cualquier cajetilla de cigarros sería envidia de tan apretado que va uno, ¿no? Y la otra, pues el hecho de que ya son unidades que están en una obsolescencia y han dado ya lo que tenían que haber dado, son más de 9 años prácticamente, ya con 700,000 kilómetros, es decir, dar la vuelta a la luna y de regreso también en un comparativo. Creo que la gente tiene esa facultad para poder decir, te vas o te quedas, es quien pone, quien quite, es cierto, pero me llama la atención también la forma como lo dice, su discurso. No estén quitando hojas del calendario. Digo, conozco varios casos donde alguien estuvo quitando hojas del calendario hace algún tiempo aquí y bueno, se da algo más o menos y me hizo recordar lo que hace 72 horas, 100 horas, dijo Julio Menchaca en torno a este informe, segundo informe, que tuvo un poder de convocatoria enorme también. Sí, como el primero incluso, si lo recordamos. Exacto. También. Tenemos que hacer juntos rapidísimo una pausa, pero regresamos con más en este Sobre la Mesa especial en torno al segundo informe de gobierno. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros en Sobre la Mesa. Seguimos analizando un poco este segundo informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar. Y ahora quisiera retomar un poco algo que mencionabas, Leo, hace unos momentos y que también llamó mi atención dentro de los temas pues destacados en este informe, que es el tema de la economía. ¿Qué está pasando en Hidalgo? Que están llegando las inversiones, están llegando las empresas. Se habla de una ubicación favorable para el Estado, por la cercanía con la Ciudad de México. Además, bueno, por lo virgen, si podemos decirlo así, que se encuentra en muchos ámbitos y que van en favor de la instalación de las empresas. Esto está beneficiando para los empleos, por supuesto, directos e indirectos, pero también así para la economía de las familias. Es histórica la inversión que se ha hecho hasta este momento. Sí, claro, o sea, superó, el año pasado Omar lo superó, el gobernador Omar Fayad lo superó en un año, lo recordemos aquellas 15,000 millones que se tuvieron en un solo año. En este año lo que hay que recordar, 3 cosas que a mí me parecen fundamentales. Primera, el gobernador Menchaca conoce perfectamente el tema de la atracción de capitales, porque de alguna manera estuvo muy ligado al tema de la Secretaría de Desarrollo Económico en algún momento. Y parte del equipo que hoy lo acompaña en la Secretaría de Desarrollo Económico estuvo con él hace algún tiempo e incluso hay que decir que uno de los principales asesores viene de la pasada administración. Es decir, tenemos ahí por lo menos a 3 figuras que ya han estado trabajando y contrario a lo que pasa, y esto es lo que decía Jorge con algunas cosas que no se tiraron a la basura, sino se recuperó, digamos, a la gente que estaba trabajando con esos portafolios, ya se nos cayó el caso de Tesla, como siempre ocurre, los grandes proyectos no se vienen, pero siguen beneficiándose, por ejemplo, con la construcción del AIFA, para poder generar en los inversionistas este polo atractivo de la comunicación por todas las vías, tienes los accesos carreteros hacia el Golfo, hacia el Pacífico, tienes la parte también de la cercanía con la Ciudad de México y ahora tienes el aeropuerto y aprovechas a todo este cúmulo de personajes que ya han venido trabajando y que te los trajiste nuevamente para armar este equipo de búsqueda y de consolidación de algunos proyectos que se habían quedado desde la administración pasada para que este año sí se consoliden, dándoles todas estas posibilidades que a lo mejor en algún momento no tenían, que es el agua, que sigue siendo un gran tema en la región del altiplano. Recordemos que ahí había un tema con una empresa de capital chino.
el tema de la seguridad, lo que decía Geo con el tema del combate a uno de los delitos federales, que además deriva o se ramifica en secuestros, levantones, extorsiones, cobros de piso, asaltos en carretera, ¿no? Entonces, este combate que se hace, pues también de alguna manera es bien visto por la iniciativa privada. Y la facilidad con la que hoy se le permite a los inversionistas el trámite de su asentamiento, ¿no? Esta tramitología en la que perdían 70 trámites para poder abrir un negocio, pues sí, se terminaba desalentando a cualquiera y yéndose a cualquier lugar, y así se nos fueron muchos a Querétaro y a Puebla fundamentalmente. Y hoy sí creo que hay cifras alentadoras en esa parte. Lo que hay que ver es que justamente esas grandes inversiones se consoliden en el primer piso, es decir, en el del empleo y en el poder adquisitivo de la gente que todos los días te ve, porque te puede decir, pues sí, me anunciaste 10,000 empleos, pero mi hijo sigue sin trabajo, el que acaba de salir de ingeniería no tiene la expectativa, la que acaba de salir tampoco tiene posibilidades de desarrollarse en arquitectura, es decir, esa parte es la que creo que sí debe consolidarse con estos anuncios de inversión, pero a mí me parece que por lo pronto sí comienzan a superarse las cifras que se tenían en un estado que naturalmente la inversión privada no ha sido justamente el mayor generador ni de riqueza, ni de empleo, ni de bienestar, porque las empresas que tenemos están claramente focalizadas en algunos lugares con sus propios empleados y la economía que generaron en algún momento ya no tiene esa bonanza que en algunos años, ¿no? Jorge, ¿tú qué nos dices de esto? Pues me ganó un poquito ahí la palabra, Leo, en la parte de, sí, está bien que se anuncien, pero hay que verlas que se consoliden, ¿no? Vimos el tema de Time Ceramics, por ejemplo, que fue todo un escándalo y todavía no sabemos si está bien o no está bien. Tesla, ahora el caso de BYD, que no sabemos si realmente pudiera tener Hidalgo opción de albergar una planta de esa magnitud, ¿no? Hace unos días BYD anunció que iba a pausar el asunto de su planta en México hasta que terminaran las elecciones, pasaran las elecciones en Estados Unidos. Creo que en esta parte de la cuestión económica hay que ser muy cautos en lo que se grita, porque a veces lo gritas tan fuerte que pudiera parecer que estás alardeando de algo que realmente no se consolida, ¿no? A mí la parte que me preocupa es la consolidación de cada una de las de todas estas inversiones que lleguen a establecerse, que generen empleos, pero no nada más que generen empleos, sino que generen empleos dignos, porque de nada nos sirve traer una empresa china que te va a pagar con salarios paupérrimos y lo único que generas o lo que haces es mantener esta cadena pues que ya tenemos en la entidad, que es tener malos salarios y que es tener malos empleos, ¿no? Yo creo que algo que se debe de fomentar, lo que creo que debe estar muy preocupado las autoridades en todas estas inversiones, es la calidad del empleo, porque de otra forma no veo cómo Hidalgo pueda salir adelante. De nada nos sirve traer miles de empleos. Viene la parte tan cacareada del nearshoring y de nada nos sirve de pronto traer empresas que están acostumbradas a pagar 1 céntimo por la hora de trabajo elaborada, por la hora de trabajo de la gente, cuando lo que tenemos que estar buscando es empleos de calidad, es empresas que vengan a generar riqueza, pero no nada más riqueza, sino vengan a generar pertenencia a Hidalgo, como lo han hecho muchas. Vimos el caso de Modelo, ¿no? Que se planteó como una gran inversión y que no ha terminado de consolidar una pertenencia con la sociedad que labora ahí, con la sociedad que alberga esta inversión. Entonces, yo creo que la parte de las inversiones debe ser también una parte que debe de cuidarse desde el lado medioambiental. También es importante que estas inversiones pues respeten el medio ambiente. En Hidalgo tenemos una calidad hídrica enorme y sin embargo, pues ustedes no lo podrán negar, ¿no? No hay agua en los hogares, no hay agua en muchos lugares, no hay agua en las colonias, digamos,
colonias populares y sí hay agua para estas grandes empresas. Entonces yo creo que todo este tipo de inversiones deben de ser muy cuidadas, deben de ser no aventurarse a simplemente porque lleguen los postores a decir yo traigo tanto y quiero invertir tanto. Se tiene que analizar tanto la calidad del empleo como la calidad de la inversión, como el respeto a los recursos, materiales del Estado, ¿no? Y tocas un punto importante también que es el tema del agua y con lo que quisiera también pasar para poderlo analizar. Ahora, siguiendo la palabra de este lado, a Geo. Y es que, bueno, hablamos sí de este tema que se convirtió en una problemática en su momento, pero que por ello también pasó a ser prioridad para el gobierno del Estado. Se está ya trabajando en materia de infraestructura hidráulica, en la perforación y rehabilitación de pozos, en todo aquello que pues estaba olvidado y que ya se estaba convirtiendo en un problema pues por la necesidad y por lo básico y vitalicio que es este líquido innecesario para las familias. Ahora, bueno, dentro del informe se habló también de este punto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el gobernador citó la cifra de 2.600 millones de pesos que se destinaron para la rehabilitación hídrica. Esto está acompañado además de una policía específica para cuidar este problema, esta situación. ¿Por qué? Pues porque se estaban también robando el agua como se están robando el combustible, ¿no? Estaba ocurriendo esto en el Estado, o está ocurriendo, pero se está detectando, pero se está combatiendo. Entonces, pues a mí me parece una buena idea que a la par de que se lanza un proyecto para abrir más pozos, para cambiar las redes que no sirven, pero desde hace muchos años no sirven. Desde que yo llegué a Hidalgo, yo sabía que la red hidráulica no servía, que era muy antigua, hace 30 años, era muy antigua, y esa red ha seguido dando servicio con las deficiencias que tiene que tener una red a la que no se le ha dado mantenimiento y que además, también lo han dicho las personas que han trabajado en CACIM, que estaba llena de fugas, ¿no? O que está llena de fugas. Uno de los principales problemas también de la escasez de agua ha sido la falta de servicio a las redes y además, bueno, pues esa falta de servicio origina las fugas, ¿no? Y además de esas fugas, pues el robo del agua. Y además del robo del agua, la falta de infraestructura nueva para que las zonas que se han creado, las colonias que se han creado, no solamente aquí en la capital del estado, sino en las demás ciudades importantes del estado, tengan la suficiente agua, porque se han creado fraccionamientos donde no hay servicios. En un fraccionamiento que está muy cerca de Pachuca, ahorita acabo se me olvidó el nombre, pero Xochihuacán. Ajá. Ahí se acaba de descubrir, se acaba de hacer público que no está municipalizado ese fraccionamiento. Por lo tanto, no tiene servicio de agua porque no tiene contrato con CACIM. Y todo el tiempo en ese lugar ha habido protestas porque no hay agua, porque no llega el agua. Pues no llegaba el agua porque no tenían el servicio, nunca se concretó ese servicio. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos fraccionamientos están en las mismas condiciones que ese de manera irregular? Porque los fraccionamientos no se entregan, no se municipalizan y entonces pues se quedan a la buena de Dios, ¿no? A ver cómo, si de repente llega agua, si de repente consigues una pipa, ¿cómo le vamos a hacer? Porque bueno, si la diferencia en este caso es eso, porque si tú eres cliente de CACIM y no hay agua, tienes la posibilidad de que de manera gratuita te doten de agua, lleguen las pipas y surtan. Pero si no, pues tienes que pagarlo tú mismo, ¿no? Tienes que contratar una pipa y pagarlo. Sí, para saber la calidad del agua, de dónde viene. Sí, además de todo eso. Entonces, bueno, sí, claro. El problema del agua en el estado es muy grande y hay muchos factores que lo hacen complicado. Yo creo que es una buena estrategia, bueno, una inversión como la que ya citamos, y también la creación de pozos en las zonas estratégicas, ¿no? Para que esto vaya aminorando el problema de la escasez del producto. Paradójico, ¿no? Gina, pero también aquí hay una cosa que es importante.
la autorización de los diferentes asentamientos humanos que hay, o sea, nuevas colonias, nuevas creaciones, si realmente se cumple con infraestructura, si se cumple con todos los requisitos o es únicamente si el propietario de un determinado fraccionamiento para vender más adelante da una mordida. Sí, quién sabe. Porque eso se da también. Entonces, yo creo que esto se tiene que combatir desde un principio. Y la verdad, pues son más de 470, casi 500 colonias las que hay aquí en Pachuca. Y la gran mayoría, pues está en la incertidumbre de que si hoy te va a caer agua o no. Te la ponen a las 2, 3 de la mañana, cuando no hay Sin nadie. presión. Exactamente, cuando no hay presión también. Y cuando pues nadie va a estar lavando esa hora. O sea, es absurdo completamente, ¿no? Pero creo que con lo que dice Gina, con esa aplicación de recursos, pues sí, obviamente que se espera que haya una solución total, definitiva, para lo que es el abasto de agua. Y es que lamentablemente los más afectados son los ciudadanos, ¿no? Estabas poniendo un ejemplo en el que se pueden dar algunos actos de corrupción, pero ¿qué pasa? Que pues las familias por ese acto no están recibiendo o no, pues sí, están teniendo el servicio del agua como debería Y de lo que ser. dice Jorge es cierto. ¿Qué tipo de calidad de agua te llega? Y aparte estás pagando por eso. Claro, lo es que decíamos. paradójico, ¿no? Porque Hidalgo tiene grandes recursos naturales. Estamos hablando que Querétaro se quiere llevar el agua del infiernillo. Estamos hablando que la Ciudad de México se lleve el agua de los pozos que hay y además con esta parte de la creación o la llegada del nuevo aeropuerto hay una presión hídrica todavía mayor y siento que también el gobierno, los gobernantes deberían de buscar un poco más la soberanía, digamos, hídrica del Estado, el exigir un poco más los derechos del Estado porque de aquí se llevan el agua y estamos sufriendo de agua, ¿no? Sería literalmente el jalar agua para nuestro tinaco. Claro, claro. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa. Quédese con nosotros que vamos al corte, pero ya volvemos con más aquí a Sobre la Mesa. Así de rápido estamos de regreso con ustedes y seguimos en Sobre la Mesa, ahora yéndonos pues ya con esta recta final, pero no menos importante, porque también hay que tocar otro punto más, que es el tema de la educación, de las becas, de la entrega de útiles, uniformes y hasta calzado para los estudiantes, que fue otro de los puntos que se destacaron en este segundo informe que se está haciendo en las escuelas y que se está haciendo en materia de educación. Y quisiera ceder nuevamente la palabra a Leo, porque también hace unos momentos comentabas de la complejidad que engloba este tema para el Estado. Danos pauta, por favor. Bueno, este tema de dar los elementos para que los niños, y alcanza hasta secundaria, entiendo el tema de zapatos y luego en bachillerato hay otro tipo de ayudas, tiene que ver con el tema de tratar de evitar la deserción escolar. Los índices tan altos que tenía deserción, consecuencia de la falta de recursos en algunos hogares. Se tenían la información de que la principal causa de deserción era que los niños no iban porque no se tenían para los útiles, no se tenía para el uniforme y no se tenía para los zapatos, ¿no? Se atiende a través de este programa. Me parece que el tema es mucho más complejo. Hoy no solo es el tema de atender, y yo decía hace rato el cascarón a propósito de lo que planteaba Geo del tema de las condiciones de las escuelas de infraestructura. De infraestructura hablamos desde salones hasta servicios, de los que muchos carecen. El tema de la calidad sigue siendo uno de los grandes pendientes, porque hoy vemos que las tareas educativas están determinadas por personas a las que se les dieron puestos por concesión política en el sindicato. Y no tenemos precisamente a los mejores evaluadores en el tema educativo. No es lo mismo meter al compadre del sindicato a que se dedique a las tareas de educación básica que a un especialista que empiece a determinar si los programas que hoy se tienen en preescolar, en primaria y en secundaria son los que necesitamos para elevar el nivel de calidad educativa de manera estandarizada, tanto en el servicio educativo privado como en el público. Y que eso, junto con toda la estrategia de insumos que te estoy dando
para que vayas a la escuela y además las becas que vienen desde el gobierno federal permitan fortalecer que de cada 10 niños que entren a primaria de nivel básico, terminen 10. Hoy entran 10 y terminan 3. Ese es y eso esta estadística es del ámbito rural. En el ámbito general andamos de 10-5, lo que te habla de que en el camino estamos perdiendo estudiantes por diferentes factores. Sí, estoy de acuerdo. Diferentes factores que tienen que ver con lo económico, con el entorno social, con que muchos hijos de pronto deciden seguir al papá en Estados Unidos, otros que se enrolaron de manera equivocada en la delincuencia, en fin, otros que decidieron apoyar a sus padres en el tema de la economía. Sí, pero si no tenemos un seguimiento y un crecimiento desde el nivel básico y una estructura que mejore el nivel de calidad educativa, simplemente me parece que estos sí son buenos insumos, son buenos elementos, son buenas aportaciones, el Estado está garantizando la gratuidad de la educación, tienes que eliminar cuotas, tienes que eliminar inscripciones, está perfecto. Pero a mí me parece que el tema en el servicio educativo, es mucho más complejo que solo la distribución de becas, que solo la distribución de uniformes, que solo la distribución de zapatos, que sí son bienvenidos y por supuesto que son bienvenidos. Es un alivio para un padre que le digas, ahí te van los 2,000 pesos que gastas cada que inicia el ciclo escolar, pero por supuesto que es un alivio. Claro que lo es, pero eso sí me parece que debe de ir junto con toda la estrategia. Leo, yo te preguntaría, y a todos ustedes, perdón que lo interrumpa, adelante. pero aquí si los programas escolares, lo que señalas tú, en preescolar, en primaria, en secundaria, cumplen realmente con lo que debe ser. Yo recuerdo, hace muchos años, nos daban hasta letra Palmer, Gina, y eso se proscribió para que escribiéramos más rápido, ¿no? Y creo que hay cosas que se han ido ya quedando atrás y no creo que los programas que están hoy día cumplan realmente con lo que uno tiene que hacer. Y así, por mucho que le des un par de zapatos, uniformes, útiles o lo que tú quieras, mientras un programa no se cambie, va a seguir igual. Yo creo que más allá del programa es una cuestión integral, ¿no? La capacitación correcta de los docentes, el tener infraestructura adecuada en las escuelas, que las autoridades estén más preocupadas por la educación y menos por la grilla, que el sindicato esté más preocupado por sus trabajadores que por ganar elecciones y diputados y alcaldías. O sea, Por las cooperativas escolares también. claro, o sea, realmente creo que el problema educativo no es solamente un problema de Hidalgo y va mucho más allá del análisis por arribita, ¿no? Es un análisis complejo, es un análisis que tiene que venir acompañado de horas y de horas de ver cosas, de ver problemas, de ver conflictos a nivel nacional, a nivel infraestructura, a nivel ideológico también. Entonces yo creo que aquí el asunto en Hidalgo veo y quizás yo esperaba un poquito más quizás de reacción de las nuevas autoridades educativas respecto a algunos temas que parecían o parecen enraizados y que parece que nunca se van a terminar, ¿no? Creo que por ahí cuestiones, por ejemplo, el bullying, que ha sido cada vez más señalado, pero además cada vez más visible. Y no sé si sea más grave o no, porque quizás es más visible y antes no lo notábamos porque no se informaba de ello, ¿no? Ahora están muertes. Claro, sí, pero no sé, una reacción, un manotazo sobre la mesa que diga, así hay que hacer las cosas, simplemente reaccionamos a toro pasado y eso es preocupante. No ha habido en este sexenio como en los pasados señalamientos de corrupción en cuestiones de educación, en cuestiones de las normales, en varias cuestiones, y todas las reacciones son a toro pasado, quizá por todavía la presión o todavía la imagen que tiene el sindicato, el poder que tiene el sindicato dentro de la parte educativa, y que además se han convertido, como hace muchos años no lo eran, en aliados del gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué faltaría entonces aquí? ¿Una cultura de un reclamo? No, yo creo que La rectoría, ¿no?
A mí me parece que asumir la rectoría Cuida de la de la educación en el Estado. Pero El sí. Estado asumiendo la rectoría no es solo poner al secretario, Claro. sino es que todas las estructuras las tengas tú y las pongas a trabajar en el sector que te conviene. Hace rato hablaba que te conviene. Hace rato hablamos del tema de economía. Y decíamos, bueno, ahí hay 2, 3 personajes que se trajeron desde hace muchos años, que reciclaste. Uno más que viene de la administración pasada, que traía todo el portafolio de las inversiones, que conoce a todos. Bueno, no se lo dejaron al sindicato patronal de los trabajadores organizados. No le dieron la posición de, a la subsecretaría va para el sindicato tal y Tal la cartera. dirección. No, es muy sencillo. La rectoría la tiene el Estado. Y hay posiciones que tú no debes negociar con tus aliados. Tus aliados políticos son aliados políticos para el tema político Claro. electoral, pero no para las tareas fundamentales de este Estado, que son la educación. O sea, si hacemos una revisión, rápidamente te diré, y yo les diré que más de la mitad de las posiciones de decisión en la Secretaría de Educación no están en manos del Estado o de la Secretaría, sino de sus aliados. Parafraseando. Punto. Reprobados, entonces. Me parece que hace falta esta parte de que el Estado sí asume esa recta. Geo, por acá hace falta escucharte también en materia educativa. Bueno, yo coincido con los compañeros, pero también creo que la sociedad tiene un papel muy importante. O sea, es que lo llevo a la escuela y pues yo ya cumplí como papá. No, también la sociedad, también los padres de familia tienen la obligación de revisar de qué se trata, qué están recibiendo sus hijos, Claro. los problemas de violencia que se generan en las escuelas, que siempre se han generado, siempre. Solamente que ahora tienen un nombre, ¿no? Ahora lo conocemos como abuso o lo conocemos como bullying. Claro. Pero toda la vida se han llevado a cabo ese tipo de problemas porque forma parte de la sociedad, de la cultura social, perdón, que nosotros tenemos, ¿no? O sea, si en la casa te maltratan y te pegan Lo y te reflejo allá. insultan, pues ¿qué vas a hacer en la escuela? El tema es No que vas a hacer otra cosa. normalizamos. Exacto, Y ahí ese eso es el un tema, ¿no? tema Pero delicado de- yo creo que la sociedad, las mamás, los papás y los que no sean tampoco padres, tenemos la obligación, bueno, yo sí soy madre, tenemos la obligación de demandar un mejor servicio y no creer que solamente con que nos den los libros, los útiles, los cuadernos, es suficiente. O sea, es suficiente para apoyar la economía. Es correcto. Pero no es suficiente para la educación. Necesita la sociedad tomar conciencia de las necesidades que tienen sus hijos, que tienen los jóvenes, los niños, para salir adelante. También la sociedad tiene la obligación de hacer una propuesta y de hacer una demanda de servicios educativos mejores. Sí, una formación integral que permita para la participación directa, así como hoy hablamos de que la crianza debe ser en pareja, que es lo mejor, pues así también a mí me parece que en el tema escolar debe ser la responsabilidad compartida. Claro. No es nada más ya tienes útiles y demás. Ya cumplí con mandarlo a la escuela, perdón, pero eso pasaba en nuestras épocas, ¿no? No, ni eso, porque te educaban. Y nos iba mucho mejor ahí. Pero sí creo que hoy sí debe haber una tarea determinante, sí, de los padres, de los alumnos y por supuesto de los maestros. Perfecto. Nos vamos con la recta final, con estos escasos 4 minutos que nos quedan para finalizar este especial. Porque tampoco. No quisiéramos, pero nos vamos rapidísimo con, me gustaría, las rutas de la transformación. Y es que uno de los estandartes principales de la administración, desde el momento en el que inició, pues fue la frase de seremos un gobierno de territorio y no de escritorio, que se ha citado en los medios, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pues para expresar esta intención del gobierno de llegar a los diferentes rincones, de descentralizar la atención y de poder escuchar las necesidades de las regiones y de los municipios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen en este sentido? ¿Las rutas están cumpliendo con su misión? ¿Están escuchando a la gente? Sí, pero ¿están dando soluciones? ¿Qué es lo que nos dicen? Jorge. Pues, para empezar, es obligación, ¿no? Es una parte en la que es obligación de todo gobierno el ir a todas las partes de su territorio, porque están gobernando todo el territorio. Aquí la cuestión es que los que están trabajando en las regiones, no solamente de su nivel de gobierno, sino niveles de gobiernos inferiores,
y superiores estén en la misma sintonía, que estas rutas de la transformación vayan en verdad aparejadas con las autoridades municipales y no se les deje fuera, porque en algunas sí hemos visto que ha habido incluso el reclamo de las autoridades municipales porque llega el aparato gubernamental y se les hace a un lado, sino que realmente se les... Ahora, con el cambio de alcaldías, yo creo que va a ser así en la parte en la que tendrán que venir pues aparejados y tendrán que venir muy en la misma sintonía los 3 órdenes de gobierno para que justamente estos ejercicios que hizo Miguel Osorio, que hizo Paco Olvera, que hizo Omar Fayad, que era el llevar el gobierno a los municipios, sea realmente fructífero para la gente, que la gente sea atendida, que no nada más sea una pasarela política, no nada más sea el poder ver y decir, mira, vino el gobernador, mira, vino el secretario, sino que sean atendidos, que tengan un mecanismo de solución y de seguimiento y que quizás en el siguiente informe se diga, fuimos a tantos lugares, se recibieron tantas quejas, se recibieron tantos papeleos, se resolvieron tantos problemas. Leo, por acá rapidísimo tu perspectiva. Igual, en la misma, creo que está trazado el tema, las rutas, la transformación, y yo lo llevaría al mensaje del gobernador en esta parte de cuando dice ya que es momento de dejar los asuntos personales y las confrontaciones para establecer verdaderamente la unidad de trabajo y el de quitarle las hojas al calendario. A mí me parece que hay áreas y hay secretarias y secretarios y personajes políticos que están más interesados en campañas poco inteligentes, por cierto, en sus redes sociales y en posicionamientos poco claros y la verdad muy desatinados que en sus verdaderas tareas. Y entonces no le están abonando a esta parte en la que un gobernador no puede llevar solo esta tarea de decir, pues llevo las rutas, sí, Claro. pero al final tienes 20,000 tareas por resolver todos los días. Por eso están justamente cada una de estas áreas. Y yo te pondría el ejemplo, cultura. Y te pondría, así nos vamos por cada secretaría y veremos que en realidad sí hace falta una acción determinante de muchas secretarias y secretarios para abonarle al trabajo de territorio, como bien lo buscan, de este acercamiento, porque nada sirve, lo que bien dice Jorge, que yo tengo un acercamiento contigo si me vas a decir, Leo, este es mi pliego petitorio. Sí, cómo no, por supuesto, te encargas. Dale y te seguimiento. encargas, y entonces el secretario se le pasó al director y el director, y se perdió todo el tema. Entonces, sí creo que a mí me parece que este mensaje es muy claro y sonó muy claro del gobernador de, ya, por favor, creo que sus campañas anticipadas no han caído bien, pónganse a trabajar, y eso es para todos, ¿no? Actores políticos que están dentro o fuera del gabinete, y en el caso particular de la ruta de la transformación, es decir, vamos a seguir con esta parte de atención, ya sumen, ya por favor, es tiempo de que cada área responda lo que tiene que hacer y le sume al proyecto que él tiene y que él ha trazado perfectamente como su columna vertebral de gobierno, que es la atención directa, la atención continua, la atención frecuente con estas ferias de servicio, ¿no? Pero sí necesitas esta parte del equipo. Por acá, Geo, rapidísimo, en 30 segundos, tu perspectiva. Bueno, pues yo me quedo con lo que dice Leo. O sea, sí es necesario que los titulares de las dependencias, bueno, pues que se sumen, no solamente que utilicen el cargo y utilicen los programas para lucimiento personal. Si no están, yo no sé cuál es el récord que se lleva, ¿no? O sea, se habla de un número X de visitas y de un número X de personas atendidas, pero como señalaron ustedes dos, mis compañeros Leo y Carlos, Jorge, ¿cuál es el parecer de la gente? ¿No? Sí vinieron y sí me resolvió, no vinieron, Mira, Gina, o sí el vinieron día- y no me resolvieron, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, yo no sé cuál es el score, ¿no? No sé cuál es, pero sí sé que debe de ser así, ¿no? O sea, porque hemos participado, hemos ido a hemos ido a algunos lugares, ¿no? Y lo sabemos porque lo hemos vivido. Bien. Y a manera de conclusión, el día que el Miguel. gobernador se salga del Palacio de Gobierno e inopinadamente vaya a cualquier secretaría, escuela, hospital, al mismo Supus y se dé cuenta, per se, ahí va a cambiar todo.
Perfecto. Bien, muchísimas gracias, gracias Jorge, Leo, Geo también, Miguel y a usted especialmente por habernos acompañado en esta edición de Sobre la Mesa. Le recordamos que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted, así que nos vemos en la próxima. Se nos acabó el tiempo. Hasta entonces.